buenas tardes, buenas noches. A cualquiera que sea la hora en que nos sintoniza, sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa Entre Amigos, que hoy tiene el placer de tener como invitados, hoy por primera vez dos invitados, a el diputado Andrés Sánchez Miranda, del Grupo Parlamentario del PAN, que es economista del Tecnológico de Monterrey y maestro en políticas públicas por la University College de London, ex becario del CONACYT y ha sido diputado local en 2 ocasiones y Contralor General del Congreso de la Ciudad de México. Diputado, bienvenido Muchas a este gracias. programa. Y nos acompaña también la compañera periodista, articulista y columnista Socorro Valdés, que sufrió ya algún problema con el tema que vamos a platicar hoy con el diputado, que son todas esas aplicaciones de préstamos que terminan siendo un fraude y hasta la identidad le roban a uno, ¿verdad, Socorro? Pues no solo la identidad, Sí, que eso sería lo de lo de menos. menos. Te roban todo y te roban tu tranquilidad. Así es. Pues, insisto, bienvenidos a su espacio Exprésate Libre y empezaremos porque nos platique el diputado cómo ve ese tema. Antes que nada, gracias por el espacio. Pues fue una de las peticiones que se nos dieron durante la campaña. En esta campaña del verano del 2024, donde, como lo sabemos, es la oportunidad que tenemos los partidos políticos y quienes competimos por una posición de representación popular, tenemos la oportunidad de poder escuchar cientos de miles de ciudadanos a lo largo y ancho de la ciudad. Y una de las peticiones que fueron frecuentes en las reuniones en las que participé, pues fue precisamente esta nueva modalidad, pues yo lo podría llamar hasta de extorsión, porque si bien el delito hoy es una deuda inexistente o podría ser también abuso de confianza, pues se vuelve una gran espiral en el sentido negativo para la ciudadanía, debido a que pues muchas aplicaciones han transitado ahora hacia una nueva modalidad de poderle ofrecer a los ciudadanos pues créditos express, pues, Sí, prácticamente a la palabra, dale clic en OK, pon una copia de tu INE y a partir de ahí pues ya les entregamos una llave y un cheque en blanco a grupos de delincuentes que desafortunadamente han utilizado este esquema para ponerle una deuda a alguien, después con intereses prácticamente impagables, insostenibles en el tiempo, y que eventualmente termina esto, como lo dije, en una parte de extorsión, porque ellos, al atender nuestros datos y saber dónde nos movemos, dónde vivimos, qué hacemos, dónde consumimos en algunas ocasiones, pues ya llegan amenazas incluso en contra de la integridad física o potenciales amenazas de muerte. Entonces, esta fue una de las peticiones, como lo comenté en campaña, nos llegaron. Por eso fue la primera iniciativa que propuse como legislador local en esta tercera legislatura que ajá, inicia, para que, con el objetivo de que se cree un nuevo tipo penal, porque desafortunadamente las instituciones públicas y quienes están hoy en la fiscalía, en lugares donde se puede combatir el delito y el crimen y prevenirlo, o sea, a veces no se modernizan a la par de cómo se Así es. moderniza el crimen. este tipo de delito, no he leído completa la iniciativa. Se incluyó en esta iniciativa que presentaron hoy de inteligencia artificial. No, esas son independientes. La mía la presenté hace aproximadamente 2 semanas. Lo que se está buscando es que se cree un tipo penal específico para poder castigar este delito de montadeudas. Sucedió algo similar con los montachoques en la Sí, anterior legislatura. Mismo esquema, donde había alguien que pues pretendía o simulaba algún tipo de impacto, donde había lesiones físicas a veces inexistentes, pero se bajaban de manera muy agresiva los conductores del vehículo. Se transitó a que yo viera un nuevo tipo penal. Se está, pues en teoría, ya pues, un poco resolviendo ese problema en la ciudad, y por eso atendimos ahora este problema de montadeudas. No es nada de inteligencia artificial, pero me parece que tiene que ir de la mano también, debido a que pues ya prácticamente cualquier persona con conocimientos informáticos pues puede suplantar nuestras identidades a sí. través de generar imágenes nuestras, prácticamente nuestra voz también se puede ya clonar con bastante precisión.
Entonces, por eso hemos visto que los bancos, la mayoría de ellos, ahora nos piden la ubicación en tiempo real, nos piden Sí. nuestros biométricos, piden otro tipo de cosas. Los propios bancos también tendríamos que entrar en un tema de regulación en ese esquema, porque a veces también los bancos han abusado de la confianza que se le da a los clientes. Ellos ya tienen los biométricos, ya tienen las cosas, y pues creo que todos hemos sido víctimas o hemos sido testigos de cómo los cajeros automáticos hasta nos dicen, ¿quieres un préstamo? Ahora dale Sí, clic sí, aquí, sí, ¿no? sí. Y con las aplicaciones de los bancos también ocurre. Entonces, afortunadamente en este caso, pues no se llega a la extorsión, las amenazas de muerte, pero también son deudas a veces impagables Claro. que las personas pues no sabemos ni que adquirimos y que en un 2x3 pues puede cambiar la vida de una familia, ¿no? Ah, Pero yo creo que no solo eso, diputado, también podemos hablar de que se presume que hay colusión entre ejecutivos o ex ejecutivos bancarios para facilitar este tipo de fraudes que cabe aclarar, los montadeudas es uno y los fraudes bancarios son otros. Sin embargo, van muy a la par estos dos casos donde el banco debería de hacerse responsable o la institución bancaria debería hacerse responsable del manejo de los datos personales del cliente y de todo su mecanismo de operación, porque usted lo decía bien, diputado, los delincuentes son tan hábiles que simulan a la perfección, ujú. si estuvieras hablando con un ejecutivo bancario. Y esto pasa en todas las instituciones bancarias. Y es un tema que, perdón que se lo diga, pero lo han olvidado y creo que no creo, estoy segura que es muy importante esta iniciativa que usted promovió de los montadeudas y sobre todo el respaldo que tuvo de otras fracciones parlamentarias, porque esto no es ni de colores, ni de ningún otro tipo, Banderas porque políticas, digamos. ni de odios políticos, porque lo mismo afecta a un color que a otro Sí. color o a un ciudadano que a otro ciudadano. Sí, es uno de los temas que afortunadamente me parece que nos van a unir en un escenario, como lo sabemos, muy Ujú, polarizado políticamente hoy. Y me parece que la ciudadanía merece eso, ujú. merece que tengamos la propuesta por delante de los colores y de la ideología partidista. Ya en esta iniciativa se sumó una diputada de Morena para Ujú. acompañarla, entonces quiero creer que tiene posibilidades reales de ¿Quién se poder puede pasar. saber? Sí, por supuesto, la diputada Leonora Otegui Ajá. fue quien suscribió la iniciativa. Pues sí, porque es un problema, insisto, que ha ido increciendo en el tiempo. Y si me dejas agregar a lo que decías de que va todo a la par, como comentaba Socorro, es que lo grave es que muchas de estas aplicaciones que te ofrecen préstamos y supuestamente te ofrecen de 20, 30,000, 50,000 pesos y a la hora que entras y terminan ofreciéndote 1,000 pesos que tienes que pagar a los 8 días o a los 7 días y cumples el sexto día y ya te lo están cobrando, que va muy de la mano y lo preocupante es que muchos de ellos ya están registrados supuestamente ante la Comisión Bancaria. Entonces, desde Son ahí mayotistas. deberíamos ya de entrar a ese tema, ¿no? Claro, claro. El tema de la regulación bancaria, como sabemos, es federal, pero por eso estamos buscando hacer el tipo penal Ujú. para quienes abusen de la confianza del consumidor y utilicen sus datos o en general le den un servicio que por confusión, desconocimiento o Ujú. mala fe pues haya víctimas en esto, ¿no? Entonces, sí, a todos nos han llegado esas llamadas extrañas de, hay un cargo que no reconoces, dime cuáles son los últimos 5 cargos que sí reconoces, Ajá. ese tipo de llamadas extrañas que todos hemos en algún momento recibido, o incluso no solo de esos temas, sino de, sabemos que estás con tal compañía telefónica, ¿por qué no te cambias? ¿Cómo consiguieron nuestros datos, no? O Sí. sea, pues desafortunadamente en esto pues mucha gente tiene acceso a esas bases de datos, a veces hasta empleados que salen de las compañías y se llevan la información, y pues por eso todos somos hoy muy vulnerables a esta nueva modalidad de extorsión electrónica o digital,
Y por eso es importante que la ciudad, a través de su código penal y de las instituciones, estén a la altura hoy de la nueva modalidad, porque los delincuentes son muy creativos. Y estoy Sí. seguro que cuando solucionemos habrá otro problema y estaremos aquí a la altura para poderlo resolver. Tan creativos, Luis, que tengo 3 mensajes. Uno de la Secretaría de Bienestar, donde me dice que pase por mi recurso Ajá. y que me comunique a tal número porque hubo un problema y lo quieren resolver. Tengo otro mensaje del SAT, que es muy riesgoso porque aquí podrían sorprender fácilmente a los jóvenes que ahora los obligan a inscribirse en el Inscribirse en el SAT. chat, sí. Y tengo otro con pruebas del gobierno capitalino, donde dice que el gobierno capitalino te va a multar. Si la población ignora el manejo bancario y el manejo de los intereses de los montamultas, imagínate a una ama de casa que está esperanzada en la beca de su hijo Sí. o de sus hijos y le salen con que comunícate a tal número, fácilmente lo van a sorprender. Entonces son temas a los que todos los diputados deberían de entrarle, sobre todo porque están suplantando la imagen del SAT, de la Secretaría de Bienestar y del gobierno de la ciudad, independientemente de los otros fraudes, de las otras montamultas y de instituciones como las instituciones bancarias. Sí. Suplantan a Costco, suplantan a muchos organismos, a los de paquetería de Amazon, a de Mercado Libre, donde fácilmente la población puede caer. Entonces, aquí es muy importante que lo que está haciendo el diputado y que además creo también iba a promover algo en su módulo, ¿no? Sí, todavía los módulos están apenas a no de alta, como lo sabemos para quienes nos escuchan allá afuera. Cada diputado tiene la responsabilidad y obligación de poder abrir una oficina de atención ciudadana, generalmente en el lugar donde fue electo. Pues por supuesto que haremos la invitación a los 66 diputados que estemos en capacitación constante y que tengamos materiales de difusión necesarios para poder advertir a la población sobre los riesgos de compartir información sensible o de no creer en los nuevos tipos de extorsión. Sobre todo los adultos mayores a veces son desafortunadamente mucho más vulnerables a creer cosas que no necesariamente tienen un respaldo legal. Pues todos hemos recibido esas cadenas a veces hasta en WhatsApp de si no respondes esta cadena te vamos a dar de baja tu número y cosas por el estilo, y generalmente, lo digo así, son los adultos mayores los que son más fáciles de poderle engañar en este contexto. Entonces, por supuesto que junto con los demás diputados haré todo lo posible para que haya materiales de difusión, para cerrarles la puerta a la ciudadanía a ese tipo de crímenes que solamente dañan la integridad y la familia. Platíquenos un poquito más así a grandes rasgos. ¿De qué trata la ley? ¿Qué temas se está tocando específicamente la ¿Qué ley? sanciones, qué multas se podrían hacer? Hoy el tipo penal no existe, entonces lo que estamos haciendo es modificar el Código Penal para que el delito de montadeudas ahora ya sea reconocido, para que la Fiscalía pueda perseguir a quienes hoy están abusando de la confianza y generan deudas con intereses impagables a través de aplicaciones electrónicas. Se está proponiendo que también sea más o menos de la mano con lo que se veía como con abuso de confianza, que también si se sobrepasa cierto monto puede haber incluso prisión de 4 o 7 años. Pues en general lo que estamos buscando es que estos rufianes no se salgan con la suya, o sea, claro. Porque antes, bueno, todavía, porque la iniciativa sigue en propuesta, no se ha aprobado, pues quienes optan por esta modalidad se pueden salir por la tangente muy fácil diciendo, pues es que pues el usuario le dio clic en OK, sí a todo, aceptar, 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 no le quité nada, no lo extorsioné, no está pasando. Entonces, esa línea que antes no existe o que hoy no existe, donde no sabemos qué transgrede ya la integridad y la identidad y la vulneración de las personas que, insisto, no todos tenemos que ser especialistas ni en derecho, ni en cómo funcionan
las partes Las bancarias y los No, sobre todo créditos. la parte de las aplicaciones, ¿no? Así Porque es. como decía Socorro, es cierto, todas estas aplicaciones que están identificadas, más de 500 en la red, utilizan la imagen de bancos de algunos que manejan dinero como Pago Libre, el Mercado Libre y todos estos. Y sí la gente se va con la finta. Correcto, es muy fácil creer y Ujú. caer, desafortunadamente. Y ellos mismos a veces, nuevamente por confiados, sueltan información de más y pues despertamos un día y tenemos afuera a 3 personas armadas diciendo que si no les pagamos hoy, pues ahora sí va a haber consecuencias, o mandando fotos de nuestros hijos en la escuela, Sí, ese tipo de miedo, o de vamos a poner en redes sociales que tú estás endeudado y que debes tanto y voy a poner toda la evidencia de que no puedes pagar, y o es sea, que las está amenazas han escalado. Pero no solo de este tipo de multas, las instituciones bancarias están abusando también de eso. Yo no sé si, Lógicamente no amenazan tu integridad física, pero amenazan psicológicamente y te alteran no psicológicamente, sé si que eso recuerdes, se debería de frenar. Socorro, que hace varios años, todavía cuando empezaba aquello de la fusión de instituciones, las deudas que tenían los bancos se las vendían a cobradores. La siguen A- vendiendo, todavía a- pasa. y la esos son siguen los vendiendo. abogados que te están llamando de mañana, tarde, noche, madrugada y te están amenazando, bien lo Con dices, embargarte. psicológicamente con el embargo. Pero no Y solo hay yo, mucha gente que en esa época caía con el papelito, te voy a embargar mañana. Pero ¿qué les parece si me disculpan, nos vamos a un pequeño corte y Por regresamos con supuesto. este tema? Claro que sí. Por favor. Bienvenidos de nuevo aquí a su programa Entre Amigos. Estamos con el diputado del PAN que se encarga de esta cuestión de las iniciativas para evitar a los montadeudas. Nos platicábamos de cómo funcionan. ¿Qué pueden hacer para enfrentarlos, diputado? Pues se arranca a modificar el Código Penal, que es la iniciativa precisamente, y me parece que también la Fiscalía tiene mucho que aportar en el combate de este delito. Me parece que la Fiscalía, sobre todo la Fiscalía en delitos electrónicos como la policía cibernética, mejor conocida, tendría que intervenir de una forma mucho más proactiva también en estar identificando a quienes a través de las aplicaciones pues están lanzando ese tipo de ofertas que parecieran en primera instancia muy atractivas, pero que si se lee la letra chiquita de cuando le decimos pues, brincar, 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 acepto términos y condiciones, Sí. pues no se dan cuenta a veces que los intereses en vez de anuales son mensuales o que... semanales. Exacto, en semanales, que se está aceptando, por ejemplo, de manera medio tácita a veces que vayan a los domicilios a cobrar o que haya ese tipo de acoso a la población, pues que por, a veces, insisto, desconocimiento, necesidad o porque se le hizo fácil, por ejemplo, incluso hasta las aplicaciones de delivery de comida, algunos ya tienen su tarjeta de crédito. Y a veces te dicen, págame después. O sea, ya me están a mí llegando también este tipo de ofertas. En esa confusión de no sabemos si la aplicación realmente tiene un respaldo real o es un tema de hackeo y de clon cibernético, pues a veces muchos caen. Y entonces le dan clic a todo y cuando menos se dan cuenta, pues ese capital pues nunca llegó a su cuenta, pero ya tienen la deuda. Y pues es donde empieza esta gran espiral de no pueden pagar, llegan las extorsiones y pues tenemos gente que nos ha llegado, incluso que han tenido que mudar de casa, que han tenido que cambiar de línea telefónica, pues porque el acoso ha sido a un grado ya de temer por su integridad. No, sí, y hay amenazas incluso contra la familia, voy a secuestrar a tu hija, la voy a volver prostituta, cosas así por el estilo, que sean ya muy subidas de tono. Es muy grave y bien lo decía el diputado, las personas de la tercera edad, hay un miedo y creo que también hay mucha omisión y una serie de tramitología para poder
acceder o accesar al Ministerio Público. Tú vas a levantar una demanda y por lo menos, si bien te va, te lleva 10 horas estar en el Ministerio Público. Eso desalienta la impartición de la justicia. Y por otro lado, en la labor, aunque es federal, de Conducef, también son una serie de trámites que tienes que hacer para la queja. Y regularmente Conducef es muy raro que sí defienda al usuario. Con este asunto, como dice bien el diputado, las contraseñas y todo te responsabilizan exclusivamente a ti del manejo de tu contraseña y de la firma electrónica. Sin embargo, no hay una corresponsabilidad entre, por ejemplo, las instituciones bancarias y este tipo de aplicaciones donde debería de haber una corresponsabilidad, porque esos contratos, si la gente no lee algo común, menos va a leer contratos de 4 o 5 hojas y efectivamente son letras chiquitas. ¿Sí? Y te pones a firmar y a firmar y a firmar y aceptas con tu firma que tú eres corresponsable de tus contraseñas. Pero lo peor es que a veces en esas letras chiquitas terminas aceptando que no vas a poder demandarlos en tu ciudad, sino que tienes que irlos a demandar a Estados Unidos o cosas por el estilo. Dependiendo de dónde sean las aplicaciones también, que esa es otra forma de evadir una responsabilidad y de defraudar de verdad con todas las de la ley, ahora sí, con toda la protección a este tipo de bandidos. Sí, es una licencia pues para extorsionar, ¿no? Y a veces, insisto, la gente cuando escucha el CAT 0% informativo, pues no es necesariamente lo que le van a cobrar intereses si dejan de pagar un rato. O sea, entonces, esa parte donde desafortunadamente en nuestra formación escolar, pues nunca nos han dado ningún tipo de formación de educación financiera. Eso lo iba a decir, se ha hablado mucho de eso, ¿no? Pues claro, a ver, hoy esperamos que los jóvenes se inscriban al SAT, y no saben que sepan sus obligaciones fiscales, cuando nunca en ninguna materia que yo lleve, desde el kinder hasta la universidad, me dijeron cómo funcionaba la vida real en términos de mi relación con el Estado, ¿no? Bueno, yo creo que hay ahí por ahí algo que se habla de todas las carreras, digamos, que es muy diferente lo que aprendemos en la escuela a la realidad que enfrentamos al salir a ejercer la profesión. Sí, pero en civismo nos aprendíamos la Constitución, cosas por el estilo, pero nunca nos hablaron las obligaciones cuando trabajáramos, nunca nos hablaron tampoco los derechos que tenemos. O sea, hay gente que deja en su cuenta del Infonavit o del Fobiste un montón de dinero, se muere y nunca nadie lo cobró por desconocimiento de ese tipo de cosas, porque la letra chiquita no es tan fácil de leer, ¿no? Y porque nadie nos dice ni a lo que tenemos derecho ni a las que tenemos obligaciones también como mexicanos cuando trabajamos. Que esa es la parte que no entendemos los pueblos mexicanos, ¿no? Creo que en lugar de estar creando elefantes blancos como secretarías locales para complacencias o para darles acceso a quienes se quedaron sin empleo, de aquellos que te ayudaron en campaña, creo que deberían de poner a funcionar una secretaría de orientación y quejas efectiva para que la población pudiera recurrir a todos estos trámites que me obligas a inscribirme al SAT. Ok, ¿cómo le hago? Veme guiando mano a mano. Sí, y educación financiera, que también sepan hasta dónde una deuda puede ser atendible por una familia o por el ingreso de una persona. A veces, pues que sí, pues se nos hace fácil o no nos da miedo y pues aquí están las consecuencias, ¿no? ¿No sería hablar un poco preocupante que estas promociones que están haciendo, porque muchos diputados de esta legislatura han hablado sobre la necesidad de acercarle el crédito, por ejemplo, de vivienda a los jóvenes, pero yo no he escuchado que se les diga la forma de hacerlo o educarlos para que entren al conocimiento de lo que van a adquirir como una obligación? Y la deuda que van a adquirir y cuánto tiempo vas a estar pagando esa deuda, y si te quedas sin empleo, lo que sucede ¿qué va a pasar con esa deuda? Ajá. Sí, es un tema donde, pues sí, hay mucho que hacer. Este tema de los créditos a los jóvenes,
pues los que son afortunados hoy pueden acceder a un crédito del Infonavit o del Fobiste. Hoy el gran reto que tenemos en la ciudad es que nos alcance para comprar algo en la ciudad con lo que nos están ofreciendo en el Fobiste. Casi todos en los alrededores. No, es casi imposible comprar algo en la zona centro. Ya nos que ir hasta la parte de Xochimilco pegada con Milpa Alta o Iztapalapa, ya todos los alrededores. Son los desarrollos que todavía se pueden pagar con un crédito pues de 1,5 millones más o menos. O sea, más o menos, que aún así sigue siendo una deuda que por 1,5 millones pues hay que pagar como unos 16,000 pesos mensuales ahorita, que pocos jóvenes también tienen ese ingreso familiar, o sea, tal vez una pareja joven, uno tendría que prácticamente pagar el crédito y el otro tener los gastos familiares. Pues sí, pero se tiene que hacer algo y tenemos que educar a la gente hoy a que no está mal estar endeudados, siempre y cuando tengamos una forma de poder pagar, ¿no?, a largo plazo. O sea, y creo que la vivienda es el mejor ejemplo de una deuda buena. O sea, creo que lo que tenemos que evitar es la deuda mala, ¿no? Que es la deuda de gasto corriente, del me endeudé en el súper. O las tarjetas de crédito, ¿no? No saber manejar ni siquiera la tarjeta de crédito. Pero si la deuda me va a dar un patrimonio en el futuro, pues creo que es la mejor deuda posible hoy, ¿no? Y si no puedo pagar una vivienda al contado, pues no hay otra forma en la que mi familia pueda tener una herencia, ¿no? Entonces, esa es la deuda que yo le llamo la deuda buena. Pero tenemos que evitar que los jóvenes hoy, cuando entran al mercado laboral, pues entren en la espiral de la deuda mala y que luego no puedan salir de la deuda mala para poder adquirir la deuda buena. Entonces, por eso creo que urge educación financiera en este país y lo seguiremos proponiendo, por supuesto. ¿En su ministerio hay una propuesta a ese respecto o se va a presentar algo lo vamos a presentar aparte? También como una propuesta de que se tenga que dar educación financiera en educación, por lo menos en educación media, que como bien lo sabemos, pues a veces después de la secundaria o de la preparatoria es cuando algunos jóvenes abandonan la educación y entran al mercado laboral, pues ahí es donde tenemos que educarlos hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que ya van a adquirir como un ingreso, ya sea informal o formal, y qué opciones tienen en cada uno de los dos mundos, ¿no? Sí. O sea, creo que esa es la parte que también usted es joven, pero yo no sé si leyó algo por ahí por el año del 92 que se proponía un cambio en la reforma educativa. Se hablaba de educar para la vida, pero jamás se educó en materia económica. Ni se aplicó. Yo en el 92 pues, en materia económica no se aplicó. No, por eso digo, aprende a trabajar para que cuando salgas de la secundaria puedas ir a ser obrero o electricista. Pero nunca se habló de la economía de la persona. Ser empleado, no te enseñan a ser empresario, no te enseñan a aspirar a más, te enseñan siempre a ser empleado. Y yo creo que aquí, como bien lo dice el diputado, la educación financiera va a evitar fraudes, va a evitar montamultas y va a favorecer a los jóvenes, sobre todo que vienen con ese ímpetu para saber manejar unas finanzas sanas. Pues sí, no todos son becas. Hay que educar mucho para que se gaste con responsabilidad. Oiga, y hablando de las becas, ¿va a alcanzar el dinero para continuar con todo Eso creo que es algo que le tienes que preguntar con toda esta cuestión del bienestar? Eso lo tienes que preguntar a la presidenta de presupuesto. Porque hay que aceptar que hay programas muy buenos. Sí, a ver, la intención nunca es mala. La duda es si se puede sostener en el tiempo, ¿no? Es la parte que yo no tengo ni evidencia para poder decir que sí o que no. Hay que preguntárselo a ellos. Ellos seguramente nos van a decir que sí, sin duda, pero pues siempre hay rumores de que ya se está sobrecalentando la maquinaria. Así es. Y que cuando explote no va a ser bonito. Entonces, pues yo no quiero ser de los que no advirtieron los potenciales riesgos de cuando explote duela bastante, ¿no? Diputado, ¿algún mensaje que quiera darle a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, a las amas de casa, sobre todo en esta cuestión de fraudes y de deudas? Pues que sin pecar de desconfiados no caigamos en lo fácil. O sea, cuando algo suena demasiado fácil para ser cierto es porque probablemente no lo es. Entonces, siempre tengamos ese sentido común muy desarrollado. No hay créditos baratos a la palabra, no existen. Ninguna app les va a ofrecer un crédito más barato que una institución bancaria. Cuídense también de los bancos cuando firmen contratos. Sobre todo cuando den biométricos, cuando den información privilegiada de sus vidas, de sus familias, de su propia integridad, tengan la antena súper abierta, porque pues, nunca sabemos en manos de quién va a caer esa información
y pues a cuidarnos todos, ¿no? Porque desafortunadamente vivimos en una ciudad donde se nos ha hecho muy fácil decir, pues qué bueno que me robaron, pero no me mataron. No, ¿Sí? no nos podemos acostumbrar Es que a eso. es algo que No ya nos- llegamos. No nos debemos acostumbrar. O sea, Ajá. no es bueno ni que nos roben, ni que nos maten, ni absolutamente nada. Entonces, no nos acostumbremos a vivir así. Nada más. Sería bueno que el propio Congreso se acercara a instituciones como la Conducef para cambiar la mentalidad de ellos hacia los Pues usuarios. por ganas no va a faltar. Este tema no lo vamos a dejar, lo vamos a seguir continuando en la medida en la que nuestra creatividad también nos dé. Haremos todos los acuerdos necesarios y buscaremos también que los demás diputados se involucren, que eso no sea una lucha unipersonal, sino que realmente el Congreso en el conjunto Que sea una lucha lo del pueda Congreso, tomar, ¿no? Exacto, como una prioridad. Pues antes de que terminemos, platíquenos cuáles son qué otros proyectos tiene, qué más ve en esta legislatura para corregir o para conseguir, como quiera llevarlo. Bueno, pues eso lo dijimos desde la campaña. Me parece que los grandes pendientes de la ciudad son, por supuesto, en materia de agua. Aunque Martí Batres, que ya se fue, diga que el día cero no existe, pues yo tengo que disentir ahí. Pues, si hablamos, escucho la voz de los expertos y no solamente la voz de los expertos, sino los vecinos, y cada vez hay menos agua, donde históricamente no faltaba, pues ya falta, y donde nunca ha habido, pues no llegó nunca. Ha sido la deuda que les han vendido desafortunadamente al oriente de la ciudad por casi 30 años. El siguiente pendiente que tenemos hoy en la ciudad, pues sigue en el transporte público. La movilidad no ha mejorado. Reconocemos que se ha buscado en soluciones alternativas, pues con el metrobús, con el cablebús elevado, perdón, con el cablebús y con el trolebús elevado, pero el metro, pues con todo y que la línea 1 ya se reformó y que va lenta la modernización, no llegó a tiempo ni en los términos en los que se nos prometió. Ahí la lleva la línea 1, pero pues quienes usamos la línea 3, pues notamos que sigue igual que hace 3 o 4 años cuando chocó. Y Sobre hubo todo muertos ahí. la 1, 2 y 3, ¿no? Que Sí. fueron las primeras que Y se ahí- inauguraron hace 50 años ya. Pendiente 2, pendiente 3 me parece que es la calidad del aire. La calidad del aire de la ciudad es algo que no tampoco se ha mejorado. Pues si contamos los días, ya no digamos de que la calidad de aire sea regular, sino buena, pues me parece que nos faltarían dedos de la mano. O sea, de calidad buena, no pasamos de 10 o 15 días al año, lo cual es gravísimo. Generalmente estamos en regular a mala. También son pocos días de muy mala, que son las contingencias, pero sí seguimos respirando veneno, y pareciera que nos acostumbramos ya a que así son las cosas en las grandes metrópolis. Ajá. Cuando volteamos a ver a otros lugares del mundo y sí hay una mejora. O sea, nosotros todavía no hemos adquirido ningún compromiso para mandar los autos de gasolina, cuando las grandes metrópolis a nivel mundial ya tienen una fecha establecida. La mayor parte de es entre el 2030 y 2035. Aquí ni meta ahí, ¿no? Parece que todavía eso ni siquiera se quiere tratar en el gobierno de la ciudad. Pero supuestamente se firmó lo de esta meta para el 2030 Pues tenemos y los no hemos trabajado en ello. Tenemos compromisos del milenio, tenemos la Agenda 2030, tenemos un montón de compromisos internacionales en materia medioambiental, donde pues se firman, pero pues, ya que preguntamos cómo vamos en la vida real y en el seguimiento. Ya ve que ahora hasta entonces, Chapultepec lo quieren ya construir con inmobiliarias, ¿no? Sí, ese litigio ya es histórico y pues, ojalá y no se logre, ¿no? O sea, por supuesto que defenderemos al bosque, cuenta con nosotros. Muy bien. Pues diputado, muchas gracias por A habernos ustedes por el acompañado. espacio. Muchas gracias. Muchas Socorro, Luis, gracias por acompañarnos. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros en Entre Amigos.